Buenos días, vamos con la cuarta sesión en la cual vamos a hablar de la controladora Arduino. Eh, Arduino es básicamente la placa que nosotros tenemos en el taller y con la cual vamos a trabajar. ¿Por qué utilizamos Arduino? Porque es una placa bastante económica. Viene a costar unos 30-35 euros. Vosotros mismos podéis adquirir una placa Arduino y entre los 35 más o menos euros que os vais a gastar y otros 5 o 10 euros que os gastéis en componentes, pues podéis hacer vuestros experimentos tranquilamente en casa y demás. No os vamos a pedir que compréis ese material. Hay un simulador en internet que es el que vamos a utilizar y con el cual vamos a hacer nosotros las prácticas. Pero vamos a conocer en este apartado cuáles son las partes un poquito de esta placa. En principio, comentar qué es una placa controladora. Pues una placa controladora es básicamente un circuito electrónico que va a servir de interfaz entre el ordenador y los dispositivos que queremos controlar. ¿Vale? ¿Qué es una interfaz? Es un intermediario, es como una especie de traductor. Él va a traducir lo que nosotros vamos a escribir en el ordenador para que el sistema lo entienda, Aquí en la parte de abajo veis un poquito cómo vamos a funcionar. Nosotros vamos a tener un PC o bien un teléfono móvil, ¿vale? Porque lo maravilloso de todo esto es que podéis vosotros programar con vuestro teléfono móvil, ¿vale? Nosotros en el taller pues trabajaremos un poquito con el ordenador. Aquí vamos a realizar nuestro programa. Este programa, nosotros, apretando una tecla que hay por aquí, lo que haremos será descargarlo a la placa Arduino. Vale. ¿Dónde se va a guardar? Pues justamente en un chip que tenemos aquí de memoria, ¿vale? Y aquí es donde se va a empezar a trabajar, ¿vale? Aquí tenéis una serie de pines que son de salida y de entrada de datos. Y luego tendremos aquí el circuito. En este circuito, pues reconocemos aquí una LDR, ¿vale? Y aquí reconocemos un diodo LED. ¿Vale? Esta va a ser nuestra entrada de datos y esta va a ser nuestra salida de datos, el out de datos. Y entonces, dependiendo de lo que hay aquí a la entrada, esto va a funcionar para que el LED se encienda o se apague, dependiendo de lo que nosotros queramos. Volvemos un momento al dibujo de la placa Arduino para reconocer las partes. Y estas partes es muy importante que las conozcáis. Lo primero que nos encontramos es el conector de USB. Aquí es donde vamos a hacer la conexión al PC. ¿Vale? Desde aquí meteremos datos y nuestro programa. Y de aquí también van a salir, ¿vale? Va a haber un out, sobre todo de datos. ¿Vale? Nosotros vamos a poder obtener datos de la placa, ¿vale? El segundo elemento que nos encontramos es el botón de reset. Al cargaremos un programa en este chip, ¿vale? Y si nosotros queremos borrar automáticamente ese programa, pues pulsamos el botón de reset y ya está. ¿Vale? Seguimos. Tercer elemento que nos encontramos. Lo que llamamos los pines de entrada y salida digital. E de entrada y S de salida. Son pines digitales. Aquí solamente va a haber o 0 voltios o 5 voltios. ¿Vale? Tenemos en total de 0 a 13. En total son 14. Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 pines en total. ¿Vale? Y estos veis que pone que son pines digitales. Aquí solamente vamos a poder o encender una bombilla o bien apagarla. ¿Vale? Bien, en la parte de... Seguimos y tenemos aquí, en la parte de abajo, el microcontrolador. Es este dispositivo que veis aquí, rectangular, marcado.
¿Cuántas patillas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 por 2, 28 patillas. ¿Vale? Bien, después del microcontrolador nos encontramos aquí más abajo lo que llamamos las entradas analógicas. Las entradas analógicas hay solamente 6, que están numeradas como A0, A1, A2, A3, A4 y A5. ¿Veis que pone entradas analógicas? Estas las vamos a utilizar para introducir datos de los sensores. Y poder meter datos al ordenador, al microcontrolador desde el exterior, ¿vale? Entonces aquí podremos meter, por ejemplo, variaciones en la luz, variaciones en la temperatura, variaciones en la velocidad de un objeto, etc. Y podemos hacerlo con una precisión muy grande, ¿vale? Bien, sexto elemento que nos encontramos, pues los pines de tierra y de alimentación. Aquí veis que tenemos 2 de GND. GND, lo voy a poner aquí, GND equivale a 0 voltios. Y en todo circuito es necesario que conectemos a 0 voltios, ¿vale? Entonces solemos tener 2 aquí y luego en la parte de arriba veis que aquí tenemos otro GND que correspondería a este pin, ¿vale? Esto para la salida de 0 voltios. Y luego tenemos uno de 5 voltios. Este es el que emplearemos más, ¿vale? Del otro tenemos 3, pero de 5 voltios. De aquí sacamos alimentación para nuestro circuito. Bien, luego hay otra serie de componentes, como veis aquí, etcétera. Pero bueno, de esos no vamos a hablar porque sería más complicado y alargaríamos un poquito más el tema. Lo más importante es todo esto. Y lo último, para que funcione todo esto, necesitamos un conector de alimentación que suele ir de 6 voltios a 12 voltios. ¿Vale? Es necesario, para que Arduino funcione, que esto esté conectado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues mirad, nosotros cuando conectemos el USB, que lo conectamos aquí, el USB, por si no lo sabéis, tiene 4 patillas, 4 cables, ¿vale? Uno de ellos es de entrada, el otro es de salida, y los dos que quedan son para 0 voltios y el otro para 5 voltios, ¿vale? Sirven para alimentar. Entonces podemos hacer que nuestra placa funcione por este camino, o bien podemos hacer que funcione autónomamente con esto. Entonces aquí necesitaríamos conectar unas pilas, ¿vale? Con un conector que sería el que conectaríamos justamente en esa parte, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hemos comentado de la controladora Arduino, y a partir de ahora, pues en los siguientes vídeos ya nos iremos al ordenador y empezaremos a trabajar y a programar justamente con esta placa controladora. Un saludo, y cualquier duda que tengáis, pues no dudéis en preguntarme.